Sin City es una de las principales obras escritas, dibujadas y plasmadas por Frank Miller, este escritor de tanta trayectoria y tantas historias que están en el top de las grandes historias del cómic norteamericano. Es una historia de 100% para adultos, porque las temáticas aquí son crudas, son fuertes, son principalmente enfocadas al cine negro o al noir, que es una especie de cine que implica temas policiales, de detectives, asesinatos, muertes, ¿no? Temas de venganza, corrupción y etcétera, ¿no? Pero que en esta historia o este conjunto de historias, todos dentro de esta gran ciudad que se llama Sin City, que es una variación de Basin City. Al final Sin City es la ciudad del pecado, es eso, ¿no? Un grupo de historias que involucran a personajes que intermitentemente van rotando y van apareciendo en las historias, pero que ahí está lo más interesante de este cómic, que esta galería de personajes, eh, mediante pasa el tiempo y pasan las historias, van apareciendo o no están, pero principalmente hace que el lector se ponga a imaginar si está leyendo una historia que es el pasado de alguna, o es el futuro de otra, o es el presente netamente, porque eso implica que la historia sea más rica, ¿no? Muy aparte del estilo de dibujo que es 100% en blanco y negro, o sea, como los cómics tan antiguos, pero que gráficamente es interesante de apreciar por las sombras y las luces y las texturas de las imágenes, ¿no? Porque al final Frank Miller dibuja, escribe y guioniza esta historia, ¿no? Todo él, así que el mérito es 100% de él, pero conlleva eso a analizar estas historias que, como dije, son temas bastante crudos, bastante, totalmente para adultos, ¿no? Porque hay temas de sangre y temas un poco perturbadores, pero artísticamente, ¿no? No es algo negativo, al final uno lo aprecia como porque le gusta y la historia lo atrapa, ¿no? Pero son temas así, ¿no? Temas de venganza, de corrupción, hay claros temas de abusos, de prostitución, que son tocados, pero son parte de la historia, ¿no? O sea, Sin City puede ser una historia que tranquilamente ocurre en una parte de Estados Unidos, porque hay referencias al lugar de Estados Unidos, pero que es una ciudad ficticia, creada dentro de un tiempo que, bueno, el cómic salió en el año 92, así que es después de la época dorada de los cómics, pero quizás en aquellos años la realidad social y de las ciudades de Estados Unidos por momentos se refleja en esa historia, ¿no? Por cierto es muy atemporal porque en cualquier momento o ciudad, sea cual sea la etapa de crisis o de decadencia, estos aventuras o desventuras pueden transcurrir con tranquilidad, ¿no? Porque son temas del día a día, ¿no? Porque son temas que en cualquier momento pueden pasar, ¿no? Y que hace que estos personajes, con sus conflictos, con sus problemas, con sus ideales y con sus motivaciones, se desarrollen, ¿no? En este universo. Y claramente también endiosa y también empodera de cierta manera a la figura femenina, porque en gran medida en esta historia las mujeres tienen cierto dominio, a pesar de ser tomadas como objetos sexuales o trofeos, pero aquí es un poco diferente, ¿no? Y es interesante porque ejercen poder y justicia por mano propia, ¿no? Y la respetan bastante, pero también las endiosan, como dije, porque en estos bares, en estos antros, las mujeres son el centro de atención y los hombres son así como espectadores que se quedan fascinados por sus siluetas y sus curvas, ¿no? Que también el cómic se encarga de esto, ¿no? Si quiere enfatizar en cierta escena, usa toda una página entera para poner una figura, ya sea una mujer o una muerte o qué sé yo. Y es interesante porque juega con eso, ¿no? Con el claroscuro, con la forma y el fondo. Como todo el cómic está hecho 100% en blanco y negro, salvo excepciones que utilizan un color diferente, pero ya la persona que lea se va a encargar de saber por qué.
pero son casos muy especiales, pero que hace que visualmente el cómic sea, a pesar de tener un estilo de dibujo, porque pocas veces he visto este estilo, el blanco y negro, pero concebido de otra manera, hace que se aprecie mucho más, ¿no? Hace jugadas con las sombras, con la penumbra, o con el impacto de una luz fuerte, o con la lluvia, ¿no? Y que también hace eso, ¿no? Creo que hay un buen balance entre lo visual, o sea, en las viñetas, las gráficas, pero también en los diálogos, en la narrativa, porque con todas las excepciones, los diálogos son grandilocuentes, son grandes partes o proporciones de las páginas, ¿no? Creo que la gráfica es más, enfatiza más en expresar algo, ¿no? En un accidente, en un choque, en un disparo, cosas tan comunes que suceden dentro de este universo de Sin City, ¿no? Y que este conjunto de historias hacen que siempre no hay personajes principales, no hay el detective tal, el policía tal, el fiscal tal, el juez tal, no. Al final es la ciudad, toda esta vorágine que atrapa a los personajes y los encierra y los mantiene en este mundo, hace que se desarrollen y principalmente expresen sus instintos más oscuros, ¿no? Porque al final los seres humanos somos animales y creo que en Sin City se encarga de enseñarnos hasta qué punto los seres humanos llegan en cuanto a su salvajismo, su violencia, sus concepciones de impartir justicia para lograr sus oscuros objetivos, ¿no? Y es eso, Sin City es una galería de grandes historias escritas por Frank Miller que tranquilamente pueden suceder en cualquier lugar, ciudad, callejón oscuro o un bar de mala muerte.